bien el tamaño a ese tamaño o lo agrando más? Está bien, ¿no? Se puede ver bien. Sí, doctor, se ve Se súper ve bien. bien, doctor. Se ve bien, doctor. Ya, gracias, compañera. Bueno, parte importante en la vida de los seres vivientes es el proceso de reproducción o multiplicación, porque eso permite perpetuar las especies, ¿verdad? Desde tiempos inmemoriales en la Biblia encontramos de que en cierta época posiblemente va a venir catástrofes, van a venir una serie de problemas para el mundo y es posible que tengamos que desaparecer. Sin embargo, a la fecha, por el contrario, cada vez somos mayor número en el mundo. Ya estamos llegando a los 7.500 millones de seres humanos. Pero vemos en contrapartida, y esto lo toman muy a pecho los animalistas, que muchas especies de animales, de insectos, de bacterias han desaparecido. ¿Por qué? Porque evidentemente no han logrado reproducirse. En algunos casos la mano del hombre ha participado también. Y como dice en el título del tema 6, reproducción o multiplicación bacteriana. Parece ser que las bacterias tienen las de ganar, las de permanecer en este mundo, en este nuestro mundo, porque tienen un mecanismo bastante sencillo de reproducción o multiplicación que les ha permitido vivir desde tiempos inmemoriales. Se conoce y se sabe, y existe la teoría bien apuntalada en la que se dice que han sido las primeras formas de vida. No en vano, en cierta época de la microbiología, se les llamó a las bacterias, o se dijo que las bacterias pertenecían al reino Monera, que Monera, les he dicho, significa célula ideal, y le daban el término de célula ideal por esa capacidad de multiplicarse. Porque, como vamos a ver, cada célula bacteriana, cada individuo, diríamos, si queremos darle una autonomía, cada individuo está dotado de un solo cromosoma, y entonces, y ya hemos entendido que la principal forma de reproducción de las bacterias es la división binaria, o sea, en otras palabras, el proceso en la que una célula madre se divide en dos células hijas que guardan idénticas características genotípicas y fenotípicas que la madre, que la célula madre. Entonces, inmediatamente vendrá a nuestra mente y cómo hacen con el cromosoma, a cuál de las dos hijas va el cromosoma, y entonces comienza uno a pensar que con esa dificultad de una carga genética tan pobre, debido a eso precisamente se llama núcleo procariota o nucleoide, como ya lo están nombrando ustedes, como indicando que es algo imperfecto. Entonces, a pesar de eso, la multiplicación de las bacterias es extraordinaria. Vamos a ver al final de esta clase cómo algunas bacterias en cuestión de 5 minutos son capaces de tener una nueva generación. Recuerden, las bacterias se reproducen rápidamente, en cuestión de minutos, en cuestión de horas, y algunos tardan un poquito más, pero son tiempos relativamente cortos. Y
Y cuando hablamos de reproducción o multiplicación de las bacterias, no estamos refiriéndonos exclusivamente a una célula, sino que en el mismo momento hay ese proceso generado por miles, por millones de bacterias. Indicaba el día de ayer, creo, en el ejemplo, que cuando ingresa una infección al organismo del animal, lo primero que va a hacer la bacteria es ubicarse y buscar nutrientes. ¿Para qué? Para multiplicarse. Y daba el ejemplo, si quedan 30 millones de bacterias y ya están ellas en condiciones favorables, es decir, tienen a su alcance nutrientes, pH, temperatura y oxígeno, en cuestión de minutos serán 60 millones, 120 millones. O sea, las bacterias, cada célula es un individuo, ha dicho. Cada célula tiene su vida independiente, pero tienden a formar conglomerados debido al proceso de multiplicación. Y eso se llama masa inclusive. La masa está constituida por células. Y esta masa aumenta cuando aumenta el número de células. Entonces, el proceso de reproducción o multiplicación bacteriana es realmente extraordinario y a veces difícil de entender. Entonces, por eso voy a tratar de explicar al detalle todo eso. Dice que, como han visto y han escuchado en algunas clases anteriores, en microbiología utilizamos el término de crecimiento como sinónimo de multiplicación. O sea, es frecuente eso utilizarlo en el área de bacteriología en particular, ¿verdad? Cuando nosotros en el estudio de los seres humanos, el crecimiento entendemos como el aumento de tamaño del ser humano, ¿verdad? En cambio, en el tema de las bacterias, crecimiento es sinónimo de multiplicación. Y ahí dice, es el incremento ordenado de todos los constituyentes celulares que producen un aumento de la masa y finalmente un aumento del número de células. A eso llamamos crecimiento o multiplicación de las bacterias. Tiene que haber un incremento ordenado de las estructuras celulares, dice. Esto va a lograr que haya finalmente un aumento del número de células que se manifiesta también por un aumento de la masa. No es lo mismo 1000 bacterias que 100.000 bacterias. La masa es mayor en las 100.000 bacterias, obviamente porque hay un mayor número de células. Y ratificamos lo que hablábamos ayer, pero para que se multipliquen, para que hagan ese proceso de reproducción las bacterias, es importante, es lo básico, que necesitan alimentos, nutrientes. ¿Necesitan las otras condiciones? Claro que sí, pero lo principal es nutrientes. Por eso es que cuando les pregunto cuáles son las condiciones que requiere una bacteria para cultivarla en el laboratorio, siempre díganme al inicio nutrientes, porque es el principal elemento que necesita. Luego ya pH, temperatura y oxígeno. Entonces los nutrientes, y ahí habla de los donadores, de los aceptores, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, del azufre, y en fin, factores de crecimiento, como explicaba el día de ayer. O sea, para que haya ese proceso de reproducción, la bacteria no solo debe estar en condiciones de hábitat ideal para ella, sino que fundamentalmente debe tener a su alcance alimento. Y hemos aprendido que en el proceso de nutrición, quien juega el papel preponderante en la alimentación de las bacterias es la membrana citoplasmática. Con este entendido vamos a hablar de dos tipos de reproducción que existen para las bacterias. El más importante es la más importante es la reproducción asexual. Hay una además, hay reproducción asexual, que sin sexo quiere decir. Entonces algunos pensarán, hay una reproducción sexual, no tanto así como pensar en el sexo. Si piensan en este momento en el sexo, no es como el sexo que hacemos o como el sexo que hacen los animales, pero vamos a hablar
de una reproducción parasexual. El término para, el prefijo para significa parecido al sexual, ¿verdad? Pero primero vamos a hablar de esta reproducción asexual, que se la conoce muy tenue el color verde ahí, que se la conoce como simple fisión o división binaria. O sea, en otras palabras, el proceso de multiplicación más importante que realizan todas las bacterias se llama simple fisión o división binaria. Y el esquema que mostramos ahí nos muestra en forma simple que a partir de una célula, cualquiera de las células bacterianas, en este caso un bacilo, ya sabemos que un bacilo es una forma alargada cilíndrica como la que tenemos con el cursor. Primero lo que hace es elongarse, alargarse, y luego de ese proceso se forma un septo, se forma un tabique en el centro de la bacteria, y este tabique permite la división de esta única célula en dos nuevas células con idénticas características genotípicas y fenotípicas. Si lo vemos en un coco, sucede lo mismo. Como ven, el coco inicial ya muestra unas pequeñas rayitas de color azul que está mostrando el lugar donde la membrana citoplasmática y la pared formarán el septo o zona del septo o tabique, que luego va creciendo, invaginándose hacia adentro, como vemos, va formando una cintura, diríamos, que poco a poco se va cerrando hasta que logra finalmente cerrarse y dar lugar a la formación de dos nuevas células con idénticas características a la progenitora. En ambos casos, este es el ejemplo de la división binaria. Pero claro, esta explicación la vamos a dar para entender más rápido. A lo mejor el papá en la casa le dice: hija, te he visto pasando clases temprano. ¿Qué clases? Estoy llevando bacterios, como dicen ustedes, para abreviar. Ah, ¿y qué estudia las bacterias en general? ¿Y qué temas relacionan? La multiplicación de las bacterias. ¿Y cómo había sido? No le va a estar explicando técnicamente al papá cómo es, sino que división binaria significa división en dos. Que cada bacteria en determinado momento de su vida, bajo condiciones favorables, se divide en dos células con idénticas características a la progenitora. Esa es una explicación rápida y eficiente para quienes no estudian la microbiología, la bacteriología en este caso. O también esta figura obtenida de Microsoft, que muestra claramente con mayor precisión lo que acabamos de ver en la anterior, y que habla, como decía en el día de ayer, de una de las bacterias más estudiadas a nivel mundial, que es la Escherichia coli, ¿verdad? Y que similar reproducción se produce en cualquiera de las otras bacterias, sea en la Brucella abortus, sea en la Pasteurella multocida, sea en la Klebsiella pneumoniae, sea en el Staphylococcus aureus, sea en el Staphylococcus icus, sea en el Mycobacterium tuberculosis, etcétera, es igual. Y está mostrando inicialmente la célula que se va a reproducir. Reitero, esta célula tiene que estar en condiciones altamente favorables a ella, esta bacteria, y esas condiciones permiten evidentemente el proceso. Se elonga, se agranda, se pone más larga, diríamos así. Luego viene la formación del tabique o septo, que va a permitir por presión de los líquidos internos de la célula que se divida en dos células con idénticas características. Como lo dice aquí, la división celular o división binaria en bacterias recibe el nombre de fisión binaria. A partir de una célula aparecen dos células iguales. Para que tenga lugar se ha de formar un tabique o división
y se ha de duplicar el cromosoma. Caramba, ahora entendemos. No quiere decir que solo esta va a heredar el cromosoma, sino que ambas heredan el cromosoma. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué factores inciden para que ambas células estén dotadas de información genética? Porque hemos dicho que estas dos tienen idénticas características genotípicas, o sea, tienen el genotípico característico de esta, y fenotípica, la forma, la agrupación y todo eso. Entonces, están dotadas de la información genética correspondiente. Hacía el ejemplo al principio cuando estaba haciendo preguntas, cuando le preguntaba dónde se inicia el proceso de multiplicación de las bacterias, en el nucleoide, ¿verdad? Y entonces, estamos con esto refiriéndonos a que el nucleoide, allí donde está el único cromosoma, es la información genética que debe migrar de la célula madre a las dos células hijas. Pero este esquema, que también es corto porque suceden muchos procesos, suceden muchas etapas, muchos impulsos genéticos le llamamos, para que se produzca ese proceso de división binaria. Y si bien ya les he explicado hasta ahora, hasta esta parte, que la división binaria es la división en dos de una célula bacteriana, o sea que una célula bacteriana da lugar al nacimiento de dos células hijas, esa es la forma más concreta y rápida de tratar de explicar el proceso de división binaria. Pero a ustedes, como estudiantes de medicina veterinaria y como estudiantes de bacteriología y micología, deben aprender por lo menos los 5 a 6 impulsos genéticos o pasos que se suceden en la reproducción por división binaria para las bacterias. Está mostrando inicialmente una célula que ya está en etapa de reproducción, está en condiciones altamente favorables, y observamos algo importante, marcamos lo importante. Decíamos que es en el cromosoma, en el nucleoide, donde se inicia el proceso de reproducción. Y muestra esta célula dotada del único cromosoma, y algo muy importante, está unido ese cromosoma a una invaginación de la membrana citoplasmática que se llama mesosoma. Para esto había sido el mesosoma. El mesosoma es una invaginación, es la membrana citoplasmática, en otras palabras, y tiene una invaginación que permite adherirse al único cromosoma, a ese mesosoma. ¿Cuál es el primer impulso que se produce? Se lo muestra aquí. El primer impulso genético que hace al interior del citoplasma, en el área del nucleoide, es que hay la duplicación, la replicación del único cromosoma. Es decir, por un impulso genético propio de las bacterias, es como que tome una fotografía del único cromosoma y aparezca otro cromosoma. A eso se llama replicación, al igual que en los virus. Entonces, se duplica el único cromosoma. Aquí pues comenzamos a ver que a partir del existente comienza a aparecer un nuevo cromosoma. Y aquí con claridad ya se ve que el cromosoma inicial y el cromosoma nuevo están ya formados al interior del citoplasma, y que cada uno de ellos está adherido a un mesosoma. Esto con verde es el mesosoma. Es decir, que aparece una nueva invaginación para agarrar al cromosoma nuevo. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Que el mesosoma, en un tercer impulso ya, los mesosomas arrastran a los cromosomas hacia dos lugares opuestos o diferentes.
o sea, como que llevaran un cromosoma hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Y ya aquí comienza a ver en este impulso genético, comienza a mostrarse dónde se va a imaginar, dónde va a comenzar a formar el septo, la membrana citoplasmática. Ahí vemos dos puntitos, dos rayitas de un color ligeramente rojizo, que está mostrando ya la preparación de la membrana, que a su vez arrastra hasta la propia pared, de la formación de dos invaginaciones de la membrana y de la pared, que poco a poco, este es el cuarto impulso genético, que va creciendo la membrana citoplasmática y en ella adherida a la pared, va creciendo hacia adentro desde dos puntos opuestos. Y esto continúa hasta que se completa el septo, la división que provoca ese tabique en la célula, y ya en el último impulso genético, por presión de los líquidos internos. Recuerden bien que el citoplasma contiene en mayor cantidad agua. Por esa presión de los líquidos internos llamada turgencia, la célula se divide en dos que tienen idénticas características genéticas y fenotípicas que la célula madre. Claro, me dirán, pero más chicas, estas van a crecer, van a aumentar de tamaño con las horas o con los minutos posteriores. Cada una de estas dos células, si este proceso lo realizó esta célula en 10 minutos, estas en otros 10 minutos darán lugar cada una a dos nuevas células. Lo que quiere decir que la reproducción por división binaria es exponencial o logarítmica. De 1, 2, de 2, 4, de 4, 8, de 8, 16, de 16, 32, de 32, 64, de 64, 128, de 128, 256. Entonces, el proceso de multiplicación es logarítmico exponencial. Cada vez se duplica el número de células, por tanto aumenta la masa y por tanto hay mayor cantidad de bacterias. Reitero, este es el proceso que quiero que me aprendan, que si bien el otro es sencillo para explicar a cualquier profano, llamémosle, aquel que no esté dedicado a las ciencias biológicas, pero para el que estudia microbiología, bacteriología en particular, el proceso de explicación llamada reproducción de las bacterias por división binaria es este el que debe explicar. Inclusive algunos, me gusta por ejemplo lo de Laila, que ella está investigando, leyendo por su parte, en algunos libros va a encontrar como 7, 8 páginas explicando todo el proceso, con los procesos bioquímicos internos y todo aquello. Pero ya eso ya no es para el área de licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia. Ya eso es para la especialidad en microbiología, donde hay que explicar ya todo, con mayor detalle, todas las actividades. Este es técnicamente el proceso mejor explicado para demostrar la reproducción binaria, la multiplicación de las bacterias. ¿Se entendió o hay algo que quieran ustedes que les aclare un poquito más? Porque esto me interesa que se fijen bien en su mente. Por mi parte se entendió perfecto, doctor. Ya, o sea, cuando yo le pregunte cómo se reproducen las bacterias por división binaria, debe aprender a explicarme esto que hemos visto. Cuando le pregunte a su papá, dígale simplemente que una célula bacteriana en cierto momento de su vida se divide en dos con idénticas características. Con eso ya le está diciendo división binaria. ¿Ya? Bueno, seguimos adelante entonces. Laila es la que nos dice siempre, el resto no sé, se quedaron rascándose a lo mejor. Y tratamos de demostrar lo mismo que explicábamos hace rato, hace un segundo, de producción de bacterias por bipartición, que es también el término que se utiliza para indicar la división binaria, ¿verdad?
está mostrando aquí ya rápidamente que hay ya una replicación, una duplicación del único cromosoma. Está mostrando el mesosoma, está mostrando y está indicando el área del nucleoide del ADN, o sea, la información genética. Continúa con la 2, donde está mostrando claramente que el principal cromosoma que dio lugar al segundo está adherido al mesosoma. Aquí ya aparece el nuevo mesosoma que va a arrastrar a los cromosomas a dos lugares opuestos, preparando ya la información genética para cada una de las células que van a resultar de esta única. Aquí ya comienza el proceso de la formación del septo o división de la célula. Aquí está completamente formado y lo único que falta es la turgencia para que las dos células se separen, dando lugar al nacimiento de dos nuevas células con idénticas características a la progenitora. O tal vez aquí, en la famosa E. coli, la célula inicial, la duplicación del cromosoma del ADN bacteriano, como dicen, duplicándolo, replicación se llama, ya la presencia de los dos cromosomas en las futuras dos nuevas células, la invaginación de la membrana y la pared hasta unirse, y luego la separación de las dos nuevas células por presión de los líquidos internos, completando la fisión binaria o división de la bacteria. Es importante en inglés, pero está diciendo lo mismo. Está mencionando lo mismo, la dotación a partir de una sola célula, igual, con idénticas características. O una microfotografía, un poco pequeña para que la observen. Se inicia con una célula, se elonga, se divide, da lugar a las dos nuevas células. Estas vuelven a elongarse y se dividen en 4 células, como mostrando el proceso de división que es continuo, logrando con esto que evidentemente las bacterias se multipliquen rápidamente a través del proceso de división binaria. Esa es la reproducción asexual. Entendemos que cuando hablamos de asexual se refiere a que la propia bacteria tiene la carga genética, la propia célula que dará a su descendencia. En cambio, aun cuando ustedes lo crean, hay una reproducción parasexual de las bacterias. La división binaria, la que acabo de explicar, es una reproducción conocida prácticamente desde que se supo la existencia de las bacterias. Y algo que quiero que fijen bien en su mente: no es una célula la que hace en el mismo momento la reproducción asexual, la división binaria. Son miles, diría yo, cientos, miles, millones de células bacterianas que hacen ese mismo proceso de reproducción en el mismo instante. Y eso provoca evidentemente que rápidamente copen las estructuras de los órganos y tejidos del animal, y es ahí donde se producen las famosas septicemias. Septicemia es sinónimo de una infección generalizada, es decir, que el aumento indiscriminado del número de células bacterianas permite no solo copar un órgano y tejido, sino difundirse aprovechando las características de las bacterias, que son capaces de viajar, en algunos casos por su cápsula bacteriana, en las propias células del organismo animal, o difundirse a través de los tejidos por varios mecanismos, algunos por los flagelos, otros por las enzimas que producen,
etcétera, etcétera. Pero en la pantalla tenemos reproducción parasexual. Y voy a hablar un poquito de la historia de esto. Porque recuerden bien en la historia, gracias, cafecito ahora más que nunca lo voy a hacer desear. Un cafecito en la mañana, no la isla, es importante. Así es, doctor. Bueno, resulta de que saben bien que la historia de los antibióticos, si bien puede tener una historia larga o de muy atrás, la historia marca a partir de 1929 el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. Y tómense en cuenta, descubre en 1929, pero recién la penicilina, que fue el primer antibiótico conocido, se puede utilizar en 1943, o sea, casi 15 años, diríamos, más tarde. Porque primero había que investigar si no era tóxica para su uso, si no provocaba daño en el organismo de las personas, de los animales. Y a partir de claro, ustedes son muchachos de 19, 20 años, tal vez no han estudiado mucho la historia, pero en esa época, en esos años de 40 a partir de fines del 39, 40, todo eso, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Yo tampoco había nacido en el 43, pero sé la historia, la Segunda Guerra Mundial, y los soldados morían más por las infecciones bacterianas que por las heridas graves. O sea, hasta esa época no habían productos que se puedan utilizar para reducir las infecciones. Y entonces rápidamente una infección se convertía en septicemia. ¿Por qué? Porque no había condiciones, no había los elementos para detener el avance de las bacterias. Y en plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno americano instruye que utilicen la penicilina, o sea, utiliza a sus soldados como conejillos de India al utilizar la penicilina. Y el resultado fue espectacular. Infecciones gravísimas, septicemias tremendas, eran solucionadas con 1 o 2 inyecciones de penicilina. Sin embargo, y más tarde se descubre la streptomicina. Alguno de ustedes me leyó ese dato, la streptomicina. Y con esos 2 antibióticos comienza la era de la antibiótico-terapia, el tratamiento con antibióticos. Pero tomen en cuenta, el 43 comienza a utilizarse la penicilina y el 47-48 ya comienzan a demostrarse que ciertas bacterias presentaban resistencia a esos antibióticos. En otras palabras, que ya no cedía la infección con el uso de la penicilina ni la streptomicina, sino que no podían solucionar esas infecciones. Y ahí aparecen, en esa época, hacia fines de los años 40, 48, 49, aparecen estos 2 investigadores ahí, Tatum y Lederberg, 2 investigadores, que lanzan una teoría que es condenada por el mundo científico de la época y por toda la gente. Dicen, las bacterias se reproducen sexualmente. Entonces, el ser humano, como siempre, paranoico y profano, indica cómo van a decir que las bacterias tienen sexo, sexualidad, como entendiendo que era el sexo similar al que realizamos o que realizan los animales para el intercambio genético. Entonces ellos comienzan, no se sienten amilanados y comienzan a demostrar que, porque les había sucedido un accidente en su laboratorio. Resulta que ellos investigaban 2 cepas bacterianas diferentes, una de ellas que tenía una alta resistencia ya a la streptomicina, al antibiótico, y otra cepa que tenía una avidez, era muy glotona, le gustaba consumir muchos aminoácidos.
O sea, le gustaba convertir mucho la proteína. Entonces, para estudios posteriores, para aplicaciones posteriores, estaban estudiando esas dos cepas. En un momento dado, uno de los ayudantes, de los auxiliares del grupo, comete un error y mezcla las dos bacterias en el mismo medio de cultivo líquido. Y con esto, evidentemente, echa por tierra toda la investigación, los meses y años que venían investigando. Hay obviamente un reparo a la acción, una serie de discusiones, pero en ese instante se les ocurre decir, pero podemos nuevamente cultivándolas, separarlas y tenerlas nuevamente individualmente. Y se dan al trabajo de tratar de realizar eso y queda demostrado que no pudieron separarlas y que más bien encuentran que una de las cepas, que era la que tenía mayor avidez por los aminoácidos, aparece no solo con mayor avidez por los aminoácidos, sino que además altamente resistente a la streptomicina. Y para ellos, lo que se demuestra desde el principio es que la cepa que era resistente a los antibióticos le transfirió algún gen de resistencia a la cepa que no tenía esas características, modificando con esto su estructura genética. Y para ellos esto era fruto de una conjugación o apareamiento de la unión de dos células en la cual la donante le transfirió factores de resistencia a la streptomicina a la receptora. Ellos siguieron trabajando, ellos siguieron, no quedaron al margen, a pesar de las críticas internacionales graves contra ellos. Y en 1958 logran obtener el Premio Nobel de Microbiología al demostrar claramente el proceso de reproducción parasexual conocido como conjugación de las bacterias. Y voy a tratar de explicar un poquito eso. ¿Qué es una mutación bacteriana? Claro que sí. Aquí tenemos dos células bacterianas diferentes, ¿verdad? Esta célula, a grandes rasgos, tiene su membrana, tiene su pared y está mostrando el área del nucleoide. Y esta tiene igual dotada, pero adicionalmente tiene un factor F que es un plasmidio, que ya hemos dicho que el plasmidio es una estructura extracromosomal que contiene información genética. Aquí lo que se está... y esta bacteria además está dotada de pili sexual, de pelo sexual. Recuerden que hemos hablado que los pilis, pelos o fimbrias hay de dos tipos. Los comunes, que son para la adherencia de la bacteria, y los sexuales para la transferencia de información genética. Y lo que está mostrando aquí en el segundo diagrama es el acoplamiento, más propiamente la conjugación, como dice aquí, la conjugación entre dos células a través del pili presente en esta célula donante. O sea, el pili le sirve para conexión con la célula receptora y a través del pili le está transfiriendo partes del plasmidio, información genética. Aquí se completa la transferencia y como vemos, al final, si bien la célula donante mantiene sus características idénticas a la progenitora, en cambio la célula receptora, la que ha recibido información genética, modifica su estructura genética, especialmente con factores de resistencia, como podemos ver. Lógicamente, esta célula, por división binaria, dará células idénticas a como está en este caso, ya muy diferente a la inicial y progenitora, dará células con estas características. En cambio esta, al mantener las condiciones, continuará como tal.
Y este proceso de conjugación lo realizan principalmente las bacterias gram negativas, aunque también las gram positivas es frecuente. Y esto es lo que nos tiene locos en cuanto a los antibióticos y otros factores de resistencia a las bacterias. Porque las bacterias entre sí, en principio esto se daba en bacterias del mismo género y especie. Hoy se ha podido descubrir que no solamente entre las mismas especies, sino entre géneros que son muy parecidos, se puede dar este tipo de transferencia de información genética. Y a esto llamamos reproducción parasexual. Aquí está mostrando un diagrama, lo mismo que acabamos de decir, una célula donante con presencia de plasmidios, con presencia de pili, una célula sin plasmidios, la conexión a través del pili entre células, la transferencia de la información genética, modificando las características, inclusive con la presencia de pili en el segundo caso. Recuerden que esta es la transferencia genética modificando sus características genéticas de la receptora. Bien. Entonces, en definitiva, tenemos dos formas de reproducción de las bacterias. La más importante y común entre ellas es la división binaria, o llamada también reproducción asexual de las bacterias. Y la segunda es la reproducción parasexual de las bacterias, en la cual hay intercambio genético entre una célula donante y una receptora. Algunos investigadores vienen desde años tratando de introducir una tercera forma de reproducción a través de la esporulación, pero hasta ahora es un tema que no se lo acepta. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es una técnica que es realizada, es una acción que es realizada por un reducido número de bacterias, Bacillus y Clostridium. Porque recuerden que hemos dicho que en la esporulación la espora se forma al interior del bacilo o del Clostridium, captura un paquete genético, la espora se separa de la célula vegetativa y luego con el tiempo y bajo condiciones favorables la espora vuelve a germinar en un nuevo bacilo el que nuevamente va a esporular. Y por esa condición se cree que es una otra forma de reproducción. En parte tienen razón, pero todavía eso sigue siendo algo no aceptado a nivel internacional. Las únicas dos formas aceptadas son la asexual, división binaria, y la parasexual por conjugación de las bacterias. Bien, ya que hemos aprendido la reproducción de las bacterias, hablaremos de la velocidad de multiplicación de las bacterias, que ya hemos dado algunos tópicos al principio, indicando que las bacterias son extraordinariamente rápidas para multiplicarse. Y en esto tienen que ver, como dice en el primer parágrafo, el incremento de una población bacteriana está definido, está hecho, quiere decir, por el aumento de la masa bacteriana o del número de individuos. Obviamente, si existen 100 individuos o 100 bacterias, la masa será muy pequeña en relación a 1000 individuos o a 10.000 individuos, a 100.000 individuos. La velocidad de crecimiento, lógicamente, es el cambio en la masa celular o el número de células, como explicaba hace rato, experimentado en unidades de tiempo. En otras palabras, algunas bacterias necesitan pocos minutos para reproducirse, eso lo vamos a ver enseguida, para que haya una nueva generación. Otras necesitan horas y otras necesitan días. Eso está dependiendo de la genética de la propia bacteria. Y el tiempo de generación es el tiempo que requiere una bacteria, una población para duplicarse. Recuerden que hemos dicho que la multiplicación de las bacterias es logarítmica exponencial. Duplica la masa porque duplica el número de células presentes en un medio de cultivo o dentro del organismo animal, que es lo que nos interesa. ¿Por qué se producen graves infecciones? ¿Por qué no se pueden reducir esas infecciones
porque las bacterias tienen esa capacidad notable de duplicar cada cierto tiempo su población. Y al ser mayor número de bacterias, entonces más difícil para el sistema inmune eliminar ese tipo de cosas. Y como dice en el último parágrafo, este parámetro, el tiempo de generación, es variable y depende de cada microorganismo por las características genéticas de cada uno de ellos. Ejemplo, las enterobacterias, y esta es la Escherichia coli, o sea, las enterobacterias, entiéndase bien, ya lo he dicho, pero vuelvo a repetirlo, son las bacterias que viven en el intestino. En nuestro intestino, en el intestino de los animales, especialmente en el intestino grueso, en las últimas porciones, allí donde se acumulan los desechos orgánicos que van a ser expulsados, hay una infinidad enorme de enterobacterias, enterointestino, bacterias que viven en el intestino. Y particularmente hay la Escherichia coli. La Escherichia coli es una de las bacterias más rápidas para multiplicarse. Necesita algunos minutos. Algunos indican que basta 5 minutos para que la bacteria se multiplique, se divida en dos. Entonces, algunos indican 5, otros dicen hasta 15, 20 minutos. Pero en todo caso, sea 5 o sea 20 minutos, es un tiempo relativamente corto para que la bacteria cada cierto tiempo, cada 5 o cada 20 minutos, vaya duplicando el número de células y aumentando la masa bacteriana en un tejido, en un órgano o en el organismo del animal. En segundo lugar están como ejemplo el Clostridium tetani. En este caso no son minutos, requieren entre 6 a 12 horas para duplicar la población. O sea, ya un poco mayor tiempo para reproducirse, pero de todas maneras, considerando la reproducción de especies animales y otras, es relativamente, extraordinariamente corto el tiempo para una nueva generación. Y se tiene como ejemplo del microorganismo más tardón, más lento en su multiplicación al Mycobacterium tuberculosis. Necesita entre 24 a 48 horas para que se produzca una nueva generación. En otras palabras, necesita entre 1 a 2 y hasta 3 días para que haya el proceso de multiplicación. Entonces, esto está mediado por las características genéticas que poseen las bacterias. Recuerden, no todas se multiplican con la misma velocidad, sino que existen ejemplos en los cuales algunos necesitan o requieren de algunos minutos, otros horas, y finalmente algunos que necesitan hasta 3 días para producir. Por eso es que también, en el caso de, tenemos en la pantalla el Mycobacterium tuberculosis, responsable de la tuberculosis en humanos. Por eso es que esta enfermedad es crónica, es decir, que una persona infectada requiere de meses para demostrar, y a veces años, la enfermedad. ¿Por qué? Porque el proceso de multiplicación de la bacteria obliga a que haya cierta cronicidad en la presentación de los síntomas y en la demostración de la propia enfermedad. Pero sea que las bacterias se multipliquen al interior del organismo del animal, o sea que también se multipliquen en un medio de cultivo, todas las bacterias tienen una curva de crecimiento o multiplicación bacteriana, es decir, tienen un ciclo de multiplicación. Y a esto se llama curva de crecimiento o multiplicación bacteriana. Especialmente cuando se utilizan medios de cultivo líquidos, se pueden demostrar con mayor propiedad estas características, que es lo que sucede también dentro del organismo animal. Y esta curva de crecimiento o multiplicación bacteriana tiene 4 fases, como estamos viendo en la pantalla. Una fase A, llamada de latencia o retardo, una fase B de crecimiento logarítmico, C, estacionaria máxima, y D, de declinación o muerte. Y vamos a explicar, ahí tenemos claramente las 4 etapas o fases de la curva de crecimiento o multiplicación bacteriana. La fase A
de latencia o retardo, la fase B, exponencial o logarítmica, la fase C, estacionaria máxima, y la de declinación o muerte, conocida como fase D. ¿Qué sucede en estas etapas? Como estamos viendo en la pantalla, la fase A de latencia o retardo. Hemos mencionado el día de ayer que toda bacteria que ingresa al organismo del animal y es inoculada en un medio de cultivo necesita una etapa de ambientación, necesita encontrar las condiciones favorables, porque si no encuentra esas condiciones favorables, la bacteria va a morir y no va a continuar con las etapas que siguen. Entonces la fase de latencia es fundamental para la bacteria, se adecua a las condiciones que tiene el medio ambiente y si esas condiciones son de presencia de nutrientes, de pH adecuado, de temperatura ideal y de oxígeno para las aerobias, es la condición favorable para la bacteria. Pero aún encontrando esas condiciones, en esta etapa la bacteria no se multiplica, sino que permanece y en todo caso, en muchos de los casos, disminuye esta población bacteriana en este proceso de adaptación. Pero una vez termina, generalmente esta etapa es corta, requiere de poco tiempo, pero también está tomando en cuenta la genética de la bacteria, pero es muy corta y rápidamente al encontrar las condiciones favorables de nutrientes, de abundancia de nutrientes, de pH apropiado, neutro, de temperatura ideal para las mesófilas y de oxígeno para las aerobias, obviamente para las anaerobias será lo contrario, la bacteria con esas condiciones favorables comienza a multiplicarse vertiginosamente. Como hemos visto, cada cierto número de minutos o de horas duplica el número de células y por tanto la masa bacteriana. Y este proceso continúa ¿hasta cuándo? Hasta que la bacteria satura, copa el medio de cultivo o el tejido u órgano o el organismo propio del animal. O sea, este proceso de multiplicación exponencial o logarítmica es constante hasta que la bacteria llena, diríamos, satura el medio ambiente donde está, que puede ser un medio de cultivo o puede ser el organismo del animal. Y ahí se inicia la tercera fase estacionaria máxima, en la cual la ausencia de nutrientes, la variación del pH y otras condiciones hace que las bacterias dejen de multiplicarse. Aquí hay un equilibrio entre bacterias vivas y bacterias muertas, porque aquí comienzan a morir algunas células bacterianas debido a las condiciones ya no apropiadas, adversas para la bacteria, y este proceso puede durar, dependiendo de la genética de la bacteria, algunos minutos, algunas horas, hasta que finalmente sobreviene la debacle para la bacteria. Al no existir en absoluto nutrientes, al estar el pH completamente variado, que puede ser ácido o alcalino, francamente ácido o tremendamente alcalino, al haber una acumulación excesiva de toxinas generadas por las propias bacterias, sobreviene la muerte de ellas con la misma velocidad, casi con la misma velocidad que se reproduce. Entonces, las 4 fases de la curva de multiplicación de las bacterias es fundamental en el conocimiento de ellas. Y aquí explicamos con más detalle: fase de latencia, periodo de adecuación al nuevo medio de cultivo o a las condiciones de la nueva situación que se encuentra la bacteria. Hay acumulación de CO2 y enzimas. Fase logarítmica, la velocidad de crecimiento constante alcanza su mayor valor, y esto depende de la genética, de las características del medio de cultivo, del pH, temperatura y otros. La fase estacionaria, falta de nutrientes, hay acumulación de metabolitos tóxicos, se modifica el pH, pero existe un equilibrio entre bacterias vivas y muertas. Se dice que
bacterias que mueren dejan el lugar para que aparezcan algunas de ellas vivas, o sea, para que haya una reproducción todavía en esas condiciones. Pero finalmente viene la fase final de declinación o muerte, donde las bacterias son más las muertas que vivas y sobreviene la muerte de todas con la misma velocidad que se reproducen. Y aquí, en este cuadrito, hacemos una representación para entender mejor la multiplicación por división binaria. Y el ejemplo es el siguiente, que quisiera que después hagan un ejemplo con el número de células que ustedes quieren. Tomando en tiempo. Esta bacteria se multiplica cada media hora, cada 30 minutos. Lógicamente, el minuto cero a partir de una célula. Utilizamos una célula. Sabemos que a los 30 minutos habrán 2, a la hora 4, a la hora y media 8. Bueno, sucesivamente así, cada cierto tiempo. En 10 horas, habrán casi 1.050.000 bacterias a partir de una sola célula. Entonces, en este ejemplo, vemos con claridad la facilidad de multiplicación y la rapidez con que realizan las bacterias. Yo quisiera que hagan un ejercicio en su casa utilizando como número inicial 15 minutos con 100 bacterias y van a ver cómo en pocos minutos la cantidad extraordinaria de bacterias que se tienen a partir de estas 100 bacterias que ustedes van a manejar para entender mejor. Y concluimos con esto, mutaciones bacterianas. Y en ella está la conjugación, que es lo que explicábamos, la transferencia de información genética de una célula donante a una progenitora. Pero además están transformación y transducción, que ustedes me van a buscar esas mutaciones, estas dos, transformación y transducción, buscar para tener como tarea en su cuadernillo, en su portafolio. Porque conjugación ya la hemos explicado, pero incluyanla también la conjugación para ahondar, para entender mejor las mutaciones bacterianas que son generadas por cambios. Toda mutación está demostrada por los cambios genéticos que tiene un individuo. En este caso, las bacterias realizan 3 tipos de mutación: transformación, transducción y conjugación. Creo que estamos sobre la hora. Tengo unos minutos más. A ver, para algunas preguntas. A ver. Doctor, ¿esas 3 hay que poner en el portafolio o solamente 2? Para que le quede como un dato importante, mejor las 3, ¿no? Ya la conjugación la expliqué, la pueden poner ahí, pero a veces en el libro está mejor explicado. Por el portafolio se queda con ustedes, les va a servir de mucho para cuando hablen sobre todo de enfermedades infecciosas, de epidemiología y todo aquello. Entonces conviene que estén las 3, ¿no? Para recordar más fácil. Solo Laila me dice, le entendí bien. ¿El resto entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Está muy entendido.